Transmitiendo desde el 14º encuentro de la Red Sociojurídica Colombiana. Estimado público, mi nombre es @ciberabogado. Hago parte del grupo de investigación de derechos humanos de la Universidad del Rosario y comparto al mundo esta ponencia bajo la licencia Creative Commons. Esta tesis se titula #ciberdemocracia.co. Numeral, que significa etiqueta del famoso lenguaje virtual del hashtag. Ciber, que se refiere al lenguaje de interacción humano-máquina. Democracia, que hace referencia al modelo de organización política de una sociedad. Y CO, que es la abreviación de Dirección de Dominio Exclusivo de Colombia. En otras palabras, bienvenidos al primer estudio sociojurídico-tecnológico de la democracia colombiana en la actual era de la información. Más despacio, cerebrito. ¿Cómo así que una tesis en forma de hashtag? ¿Y eso para qué? Hashtag, del inglés hash, que significa numeral, y tag, que significa etiqueta, caracteres formados por palabras concatenadas y precedidas por almohadilla. El objetivo es dotar a esta tesis académica de una plataforma virtual de metadatos que permite almacenar, conectar, informar y comunicar avances de investigación al mundo entero a la velocidad de un tweet. Introducción. Recordando que la democracia es un espacio de debate, participación y decisión de cuál emana la estructura ideológica de organización de una sociedad, existen tantos intentos de modelos como comunidades en la historia de la humanidad. Esta investigación navegará a través de los modelos más representativos que han existido: la originaria, griega, la que aconteció, liberal, y la actual, ciberdemocracia, para aterrizar en la aún inexplorado destino final, ciberdemocracia de la República de Colombia. Metodología. Esta investigación parte de un principio rector: ibi societas, ibi ius, o donde hay sociedad, hay derecho. Esta óptica, que hace honor a la visión sociojurídica de este encuentro, propone ser ampliada teniendo en cuenta que, donde hay sociedad, tuvo que haberse dado una comunicación e información previa para que se consolidara. Por lo tanto, se analizarán en esta ponencia los modelos de democracia bajo estos tres criterios. Primero, las categorías de actores políticos que representan la comunidad del contexto particular. #demos. Segundo, el marco de ordenamiento jurídico institucionalizado en principios rectores particulares. #ius. Y tercero, técnicas en torno a la información y comunicación implementado en el contexto particular. #TICS. Génesis democrático. Nos remonta a un pasado innovador que aconteció en el siglo V a.C. en la antigua Atenas. #Demócratos. Atenas, sociedad comprendida por dos grupos principales: la población libre y la población esclava. Solo los primeros ostentaban un estatus político de reconocimiento y a su vez se dividían en campesinos, artesanos, nobles, mujeres y extranjeros. La unión de campesinos y artesanos gestó el poder del pueblo. #demos. Segundo, la regla que imperaba era la de las mayorías, y posicionaron dentro del demos un parámetro de legitimidad de las decisiones revestidas de voluntad general que emanaban del consenso de todos. Primaron en Atenas los principios de libertad e igualdad como ordenamiento jurídico. #ius. 3. Dado que la civilización griega se destacó por desarrollar técnicas gráficas, simbólicas y artísticas, la historia ha quedado inmortalizada en uno de los registros más completos de la humanidad. Las técnicas usadas fueron la transmisión de la palabra hablada y escrita, #TICS, presente democrático. Nos remonta a un precedente lejano que aconteció desde el siglo XVIII en gran parte del mundo. #democracia liberal. 1.
Este siglo fue testigo de la producción-destrucción, entendida como la consolidación de intereses macroeconómicos, regulando todos los aspectos de la organización política de la sociedad. Unión del mercado y el Estado en representación de mayorías. #Demos 2. Resalta la proliferación y conformación de diversos proyectos de Estado-Nación. Este periodo se enmarca conceptualmente como el testigo de una variedad de interpretaciones teóricas de democracia, que se materializan bajo el ejercicio de soberanía de cada país que la asume materializar. Principio de seguridad. #Use 3. Se comercializaba preponderantemente con átomos, entendidos como la unidad de materia de la cual está compuesta la realidad física y tridimensional. Consiste básicamente en un terreno finito en donde hasta el momento se han construido los pilares ideológicos de la humanidad. Transacción tridimensional y mecánica de átomos. #TICS. Futuro democrático. Acontece desde el siglo XX hasta nuestros días en el mundo entero. #ciberdemocracia. Paréntesis. Paralelo entre mundo de los átomos versus el mundo de los bytes. El primero es una realidad compuesta de materia física y tridimensional. Bajo esta lógica, han sido el terreno finito en donde se han construido los pilares ideológicos de los modelos sociales y civilizaciones de la humanidad a través de su historia. Instituciones estructurales como Estado, nación y democracia surgen con los límites propios de los átomos. Pero la puesta en marcha del mundo de los bytes implica no solo la existencia de una red de ordenadores conectados entre sí, sino también el más potente medio de comunicación, interacción y organización social existente en nuestra actualidad. La Internet. Este sueño, hecho realidad, permite que el mundo entero tenga eficientes receptores de información y comunicación, capaces de procesar, almacenar y transmitir el lenguaje a la velocidad de la luz. Este nuevo espacio virtual ofrece incalculables escenarios de debates y consensos que se extienden más allá de las tradicionales instituciones políticas. Unión de Estado, más mercado, más nuevas ciudadanías representándose a sí mismas. #Demos 2. El acceso a Internet se consolida como un mecanismo primario de igual categoría fundamental de los derechos humanos, no solo porque cuenta con el más notable ejercicio de libertad de expresión, sino también con los derechos a la educación, a la salud, a la participación política y al trabajo, entre otros. La realidad multicultural. #Use. El byte. Entendida como una unidad que no tiene ni peso y viaja a la velocidad de la luz, es el elemento más pequeño del ADN de la información. En los albores de la informática, una cadena de byte representa por lo general información numérica. Nicolás Negroponte en el ADN de la información. Transacción de unidades infinitas y multidimensionales de bytes. #Use. Mensajes. A ver qué tenemos. El primer mensaje dice: hace la de jurgo de tiempo dejé escrito para el resto de la humanidad que la democracia debería ser el gobierno de todos para todos. Si se convertía en lo contrario, esta debería reformularse. @Aristi. A ver, revisamos. Hay dos maneras de legitimar las leyes que deben y pueden legislar positivamente en una sociedad organizada democráticamente. Por un lado, el demos o pueblo, y por el otro, la razón. Tratar al pueblo de acuerdo con principios conformes a la ley de la libertad, tales como las que un pueblo en la madurez de su razón se prescribirá a sí mismo. @iCant. Interesantes mensajes los que interrumpen esta exposición. ¿Qué les parece si hacemos un examen de principios a los modelos democráticos ya analizados a ver cómo les va? Al respecto, tendríamos: comencemos con el pasado innovador. Recordemos cómo este era el gobierno del pueblo comprendido por dos sectores. Estos sectores, que eran campesinos y artesanos, excluían a los nobles, pero también a las mujeres. Además,
no existía el concepto de libertad, ya que se categorizaba a una población esclava sin reconocimiento de estatus político o derechos, o sea, se raja. Está regulado por el mercado y protege los intereses particulares, lo cual impide identificar una voluntad pública o emanada del consenso social. Además, justificando la política necesaria de seguridad promovida por la globalización comercial, ha llevado a que se restrinja la libertad en escenarios políticos sin que los gobiernos puedan intervenir para controlar. O sea, también se raja. En conclusión, tenemos como fallas estructurales de los modelos de democracia: 1. Que los sectores hasta el momento han estado unidos en contra de los demás. 2. Que no existe una representación social de los intereses generales. Y 3. Que las consideradas mayorías terminan siendo minorías organizadas. Pero la ciberdemocracia, esa está en construcción. Colombia. Debido a las características de multiculturalidad y conflicto que históricamente han marcado, lleva a que se evidencie una falta de representatividad. Esto genera una crisis de credibilidad en las instituciones que componen la democracia, como las 3 ramas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Colombia. Multicultural y conflictivo. #Demos. 2. Derechos de autor con limitaciones y excepciones. #Use. 3. Existe un referente de victoria por parte de las nuevas ciudadanías del mundo de los bytes colombiano. Se denomina limitaciones y excepciones al derecho de autor. Son aquellos casos en los que las obras protegidas por el derecho de autor pueden ser objeto de determinados usos que no requieren la previa o expresa autorización del autor o de su derechohaviniente, ni el pago de una remuneración. Información y comunicación de nuevas ciudadanías colombianas. #TICS. Conclusiones. 1. Actualmente existe en el país un debate público en el que el Estado sucumbe ante el poder de organizaciones como la Fundación Carisma, quienes representan los intereses de corporaciones tecnológicas. Esta presión ha traído algunos beneficios a la sociedad civil, que no está siendo representada en estos debates y aún está atada a los rezagos de la influencia del mercado. Es bien sabido que hasta el momento todavía no se han proyectado los efectos que tendrá esta poderosa y peligrosa comunión política, pero esta investigación propone las herramientas suficientes para entender cuál es el alcance. 2. El potencial de la ciberdemocracia ofrece un espacio de interacción que hace realidad los presupuestos de la antigua Grecia: libertad e igualdad, materializadas en asambleas electrónicas locales, las cuales conectan interactivamente a los ciudadanos y a sus representantes llamados a desaparecer, para que sea una transmisión y comunicación directa para efecto de tomas de decisiones públicas. 3. El nuevo motor del mundo es un bien no fungible y fluido llamado byte, entendido como una unidad de información y comunicación que no tiene peso y viaja a la velocidad de la luz, el cual corresponde al elemento más pequeño del ADN de la información y rompe los esquemas tradicionales del lenguaje humano. No siendo más por el día de hoy, querido público, este sistema operativo que cargó la base de datos de la democracia en la historia de la humanidad ha finalizado su recorrido. Gracias, virtuales. Pronto, un nuevo circuito de investigación. Conéctate a @ciberabogado.